El último método que vamos a ver es el método de medición de la planitud, que puede detectar los errores más pequeños. Es el método de medición que tiene la mayor resolución, que es a través de interferencia óptica. Este método se utiliza para medir, en general, piezas relativamente pequeñas, cuya tolerancia en el error de planitud es extremadamente pequeña. Por ejemplo, pensemos en las superficies de los bloques patrones, que es uno de los elementos mecánicos que tiene una tolerancia de planitud más pequeña. Vamos a tratar primero de entender cómo funciona el fenómeno de la interferencia óptica. Si recuerdan de física, existen dos tipos de interferencia. Una se denomina interferencia constructiva, que es cuando en un punto coinciden dos haces de luz, vamos a suponer de la misma longitud de onda, podríamos suponer de la misma intensidad también, pero no es lo más importante, coinciden en un punto con sus longitudes de onda en fase, como lo vemos en la figura. En ese caso, el punto donde coinciden los dos haz de luz va a tener una intensidad luminosa mayor a la que proveería cada uno de los haces de luces por separado en ese punto. Y luego tenemos el fenómeno de interferencia destructiva, que consiste en lo siguiente: los dos haces de luz coinciden en un punto desfasados exactamente media longitud de onda, como se observa en ese punto. Si esos dos haces de luz tienen la misma intensidad, la misma longitud de onda, en el punto en que coincidan desfasados media longitud de onda, se anulan, generando un punto oscuro. Vamos a explotar particularmente este segundo tipo de interferencia en el método que vamos a ver para medir la planitud. Para ello vamos a necesitar como instrumento de medición un medio transparente. Y la superficie que vamos a medir, que es esta que está acá abajo, tiene que ser reflectante, o sea, tiene que ser pulida a espejo de tal manera de que refleje eventuales flujos de luces que incidan sobre esa superficie. En el caso de los bloques patrones, como están finamente terminados con una rugosidad extremadamente pequeña, es una superficie bastante buena en cuanto a la reflectividad o a la capacidad de reflejar haces de luz que incidan sobre ella. Por lo tanto, son superficies que es factible medir con este método. El instrumento que vamos a utilizar de referencia tiene que ser un medio transparente que deje atravesar esos haces de luz y que tengan una superficie plana por lo menos de referencia. De hecho, que este medio transparente tiene la superficie de abajo, que es una superficie plana de referencia, con un error de planitud despreciable, confrontándolo con el error de planitud máximo admitido en un bloque patrón. O sea, estamos hablando de un error de planitud extremadamente pequeño. ¿Cómo funciona en este esquema el fenómeno de interferencia óptica? Si nosotros tenemos una fuente lo suficientemente alejada y observamos la trayectoria de un haz de luz, como el haz de luz A, podemos ver que atraviesa el medio transparente, acá se produce una refracción, luego sigue su camino, se refleja en la superficie que nosotros queremos medir y llega de algún modo al ojo del observador. Esto que vemos acá con un proceso de refracción y reflexión solamente en la superficie plana que queremos evaluar, no es exactamente así, sino que se producen otros fenómenos de reflexión en otros puntos. Lo cierto es que a nosotros nos interesa solamente el haz de luz que llega al ojo del observador y no todos aquellos que se pierden en el espacio. Por lo tanto, vamos a analizar solamente el haz de luz A que recorre ese camino y no las otras reflexiones que se producen del mismo haz de luz. Además, existe de la misma fuente, por lo tanto, de la misma longitud de onda,
Otro haz de luz B que tiene obviamente otra trayectoria como la que vemos acá y que también llega al ojo del observador siguiendo la misma trayectoria en parte que el haz de luz A. O sea, acá a partir de este punto las trayectorias del haz de luz A y B se suman para llegar a la vista del observador. Ciertamente el haz de luz B tiene otros recorridos que no nos interesa considerar porque no llegan a los ojos del observador. Entonces, evaluaremos esos dos caminos recorridos por el haz de luz A y el haz de luz B, que tienen el mismo origen y por lo tanto tienen la misma longitud de onda. Observamos lo siguiente: el haz de luz A recorre un camino más largo que el haz de luz B. El camino más largo es la longitud A más la longitud B. En ese punto, ambos haces de luz se encuentran y por lo tanto a partir de allí viajan juntos. Pero en definitiva, A ha recorrido una distancia A más B superior a la distancia que ha recorrido B. Y esto es lo que vamos a analizar, esa diferencia de distancias, donde si A más B es exactamente un número par de medias longitudes de onda, van a llegar a este punto los dos haces de luz en fase y van a viajar juntos en fase. Por lo tanto, el observador verá un área iluminada en este sector, generando lo que se denomina el fenómeno de interferencia constructiva. Mientras que si A más B recorre un número impar de media longitudes de onda, el haz de luz rojo llegará a este punto desfasado exactamente media longitud de onda respecto de B y así viajarán en conjunto hasta la vista del observador, generando lo que se denomina interferencia destructiva. Por lo tanto, el observador en este punto observará un punto más oscuro dependiendo de la intensidad de cada uno de los haces de luz que viajan juntos. Este fenómeno que lo vemos acá en esquema lo vamos a materializar en un sistema de medición que va a tener las siguientes características. Acá estamos observando la superficie de la pieza que queremos medir y el medio transparente lo vamos a ubicar con un determinado ángulo respecto a la superficie que queremos medir. Recordemos que esta superficie del medio transparente es un plano de referencia. En definitiva, el medio transparente es el instrumento de medición y el plano de referencia es el plano inferior de ese instrumento. Esa superficie es plana con un error de planitud despreciable y va a servir de comparación esa superficie plana con la que queremos medir. Y decimos que para poder utilizar este fenómeno de interferencia en la medición requerimos que exista un ángulo entre la pieza a medir y el medio transparente. Un ángulo que va a ser extremadamente pequeño. El ángulo va a estar conformado por aire que queda atrapado entre los dos elementos, el instrumento de medición y la pieza a medir. Ese ángulo se va a generar espontáneamente. Ya vamos a ver más adelante de qué manera vamos a utilizar este instrumento de medición. Si tenemos una fuente lo suficientemente alejada y no es necesario una gran distancia, que nos provee haces de luz hacia el sistema de medición, podemos considerar que un haz de luz que viene viajando con esta trayectoria se refleja en la superficie inferior del instrumento y retorna por el mismo camino, ya que el ángulo es extremadamente pequeño. Por lo tanto, podemos considerar que este esquema es lo suficientemente exacto. Ahora bien, una parte se refleja en esta superficie porque acá hay un cambio de medio, pero como esto es un medio transparente, una parte del haz de luz continúa y se refleja en la superficie a medir. Y a partir de este punto viajan juntos el retorno del haz de luz que se refleja sobre esta superficie y el haz de luz que se refleja en la superficie a medir. O sea, A y B, a partir de este punto, viajan juntos hacia el observador. Vamos a simplificar un poco el esquema para poder observarlo mejor. Si esta distancia es un cuarto de longitud de onda de la luz utilizada, o sea, la distancia entre el plano de referencia por donde pasa el haz de luz y el punto en que se refleja sobre la superficie a medir,
es un cuarto de longitud de onda de la luz utilizada, significa que el haz rojo recorre una longitud mayor al haz azul, un cuarto de longitud de onda hacia abajo y un cuarto de longitud de onda cuando se ve reflejado hacia arriba. En total, media longitud de onda más que el haz de luz azul que se refleja en esta superficie. Y a partir de allí viajan juntos, pero desfasados media longitud de onda. Por lo tanto, en este punto, el observador verá un punto oscuro. De la misma fuente podemos tener otro haz de luz que tiene ese recorrido y cuya distancia entre la superficie de referencia y la superficie a medir es 2 veces un cuarto de longitud de onda. Por lo tanto, el haz de luz rojo recorrerá un cuarto más un cuarto en sentido descendente, o sea, media longitud de onda, más media longitud de onda después que se ha reflejado hacia arriba, y a partir de allí viajarán juntos los haces de luz azul y rojo, y como el haz de luz ha recorrido exactamente una longitud de onda más que el haz de luz azul, se encontrarán en este punto perfectamente en fase, por lo tanto viajarán los dos haces de luces en fase y el observador verá un punto iluminado. Vamos a seleccionar otro haz de luz cuya distancia entre el medio transparente y la superficie a medir es ahora de 3 cuartos de longitud de onda. Por lo tanto, va a recorrer el haz de luz rojo un cuarto más un cuarto media longitud de onda, más un cuarto todo descendente y ahora un cuarto ascendente hasta ahí, otra media longitud de onda, o sea, una longitud de onda hasta acá, y recorrerá otro cuarto más un cuarto, media longitud de onda, por lo tanto recorrerá en total una longitud y media de onda más que el haz de luz azul y allí viajarán juntos, desfasados exactamente media longitud de onda. Por lo tanto, el observador verá otro punto oscuro y así otro haz de luz separado esta vez 4 cuartos de longitud de ondas, o sea, una longitud de onda, por lo tanto, el haz de luz rojo se encontrará en este punto, habiendo recorrido exactamente 2 longitudes de onda, por lo tanto, viajarán en fase, observando un punto iluminado, y otro haz de luz más allá, cuya distancia es 5 cuartos de longitudes de onda, por lo tanto, el haz de luz rojo recorrerá una longitud de onda hasta este punto, más un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, 2 longitudes de onda hasta acá y media. Se encontrará desfasado media longitud de onda con respecto a las azul, por lo tanto el observador observará un punto oscuro y así observará puntos iluminados y puntos oscuros, todos sucesivamente intercalados. Vamos a concluir de este esquema lo siguiente. Si observamos las distancias verticales entre los puntos oscuros, vamos a ver que la misma es de media longitud de onda. Entre este punto y este punto hay 2 cuartos de longitud de onda, por lo tanto, media longitud de onda. Y entre este punto, medido verticalmente con respecto a este punto también, media longitud de onda. Tengamos presente este valor. Observamos verticalmente puntos oscuros y puntos iluminados intercalados. Pensemos que la distancia relativa entre el medio transparente y la pieza que queremos medir, en esos puntos existe una diferencia medida verticalmente de media longitud de onda, porque ese va a ser nuestro patrón de referencia. Ahora, nosotros estamos observando este esquema sobre el plano de la pantalla. ¿Qué ocurre si lo observamos desde la visión del observador? No observaremos puntos, sino que observaremos franjas de interferencia, porque a lo largo de esta sección, esta ordenada es la misma. Igual sucede en esta ordenada con respecto a esta sección. Por lo tanto, veremos franjas de interferencia y no puntos. Veremos franjas oscuras, que son las que realmente nos van a interesar.
El resto de la superficie simplemente está iluminada, más o menos. Más en esta zona central que en las zonas próximas a la franja de interferencia, ciertamente. Pero lo que nos va a interesar como referencia son las franjas de interferencia. Si esta superficie es plana, la superficie que estamos midiendo es plana, al igual que la superficie de referencia, las franjas de interferencia serán todas rectas, paralelas y separadas la misma distancia entre sí. ¿Por qué se genera el fenómeno según esto que hemos visto acá? Por lo tanto, si observamos franjas rectas, paralelas, separadas, todas la misma distancia, o sea, el paso entre las franjas es el mismo, esta superficie tiene la misma forma que esta superficie. Y si esta superficie es un plano de referencia, esta será plana. Cualquier desviación a eso, o sea, si las franjas de interferencia no son rectas, paralelas y no están separadas la misma distancia entre sí, cualquiera de estas cuestiones o las tres juntas, significa que esta superficie, la de la pieza, no tiene la misma forma de la superficie de referencia, por lo tanto, no es plana. La cuestión es cómo medimos el error de planitud.